Shalom, estamos en la parashá de Bo, en el libro del Éxodo, y allí aparecen las tres últimas plagas de Egipto. Luego aparecen las instrucciones para celebrar la noche de Pesaj cada año, en recuerdo de la salida de Egipto. Y luego al final, en el capítulo 13, pues aparecen mandamientos relacionados con los primogénitos. Efectivamente, siendo que la última plaga de Egipto fue la plaga de los primogénitos, pues hay unos mandamientos relacionados con esto. Pero lo que nos interesa ahora en esta clase de hoy es entender qué tiene de particular este primogénito. En el capítulo 4 del Éxodo, versículo 22, dice: mi hijo primogénito es Israel. Y si le dice al faraón: si tú no dejas salir a mi hijo primogénito, yo mato a tu hijo primogénito. ¿Qué significa esto de hijo primogénito? Maimónides, en su libro Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, explica que engendrar, el verbo yalad en hebreo, engendrar, no significa el mero hecho de procrearse, de hacer más conejitos en el mundo, sino que significa implantar dentro de este nuevo hijo que ha nacido unos conocimientos, un modo de comportarse que continúe la línea familiar. Y por eso dice Maimónides que se da la expresión en la Biblia varias veces de los hijos de los profetas. No significa que fueran hijos naturales suyos, sino que eran alumnos, y a los alumnos los llama hijos igualmente. Porque esto es el verdadero significado de la palabra hijo. Hijo es el que va, el que sigue el camino de los padres. Y por lo tanto, cuando en el capítulo 4 del libro del Éxodo, versículo 22, dice mi hijo primogénito Israel, o luego en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, dice vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios, y por lo tanto debéis llevar a cabo toda una serie debéis comportaros de un modo determinado. Esto es el verdadero significado. Cuando dice que el pueblo de Israel es el hijo primogénito, significa que ha sido el primero entre todas las naciones del mundo en que ha sido capaz de aceptar los mandamientos divinos e intentar, no siempre lo logramos, pero por lo menos intentar comportarnos según estas instrucciones. Es cierto que hay otras muchas naciones del mundo que han intentado ir según los mandamientos de sus dioses. Pero es esto precisamente, es el mandamiento de sus dioses y no lo que el Creador ordena. ¿Qué significa los mandamientos del Creador? ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay entre ellos y los mandamientos de otros dioses? En primer lugar, porque cuando seguimos los mandamientos del Creador, esto es, digamos, el original, mientras que los otros dioses, los falsos dioses, no son más que intentos fallidos de suplir de algún modo esta falta que tienen, este problema grave que tienen de conexión con el Creador. Y por lo tanto, no solamente de conexión con el Creador, sino también de ser capaces de aceptar un modo de comportamiento adecuado. Para esto no hay más remedio que estudiar, no hay más remedio que aceptar los mandamientos, las instrucciones divinas para saber cómo comportarse. Ha habido, como ya digo, otras naciones que no les niego su mérito en absoluto, pero han fallado. Han fallado porque no han sabido seguir las instrucciones divinas. Estas instrucciones divinas llegan de dos modos diferentes. Uno es el modo natural. El modo natural significa que si nosotros nos guiamos según las instrucciones de nuestra naturaleza, entonces podemos llegar a buen término. Pero hay que ir con mucho cuidado, porque dentro de esta misma naturaleza hay también escollos, hay también obstáculos que hay que saber salvar. El hecho de que aparezca un obstáculo y nos estrellemos contra él, pues no significa que hemos seguido el curso de la naturaleza, sino que no hemos sabido seguir el curso de la naturaleza. Hay escollos en la vida y hay que saber esquivarlos. Todos los animales saben hacerlo. El hombre es el único que
se cree más sabio al estrellarse contra estos escollos, al no saber superarlos correctamente. Y por lo tanto, al cabo de 2000 años de caos, desde la creación de la humanidad, desde que la humanidad llega a un nivel intelectual suficientemente alto como para poder desarrollar este conocimiento, pasaron 2000 años sin que la mayoría de la gente fuera capaz de descubrir esto dentro de sí mismos, y por lo tanto el Creador no tuvo más remedio, entre comillas, de entregarnos una Torá para facilitarnos este camino, para darnos líneas de referencia para poder seguir avanzando. Aún así, la naturaleza nos permite ser seres naturales, seguir según nuestra naturaleza de seres naturales, que esto es el cuerpo, el físico. Pero nosotros también como humanos tenemos un alma, y el alma es sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? No que vaya en contra de la naturaleza, sino que sepa llevar a esta naturaleza a unos niveles mucho más allá de lo que la mayoría, de lo que el nivel normal es capaz de hacer. Y esto es lo que tiene de especial la Torá divina, que nos ayuda a superarnos a nosotros mismos. Nunca en contra de la naturaleza, sino sacando de esta naturaleza lo mejor de lo mejor. Y por lo tanto, esto es el camino que nos enseña el Creador. Con esto, el pueblo de Israel ha sido el primero en intentar llevar a cabo esto, el primero en aceptarlo y el primero en intentar llevarlo a cabo. Y por esto, en el capítulo 4, como ya he dicho, del libro del Éxodo, nos llama los hijos primogénitos. Pues no significa que el resto de la humanidad no sean hijos o no puedan ser hijos. Esto es algo que debe adquirirse. Estamos hablando de naciones, no de individuos. Cada individuo puede, por supuesto, mejorarse a sí mismo, aunque pertenezca a una nación de malvados. Él puede ir por el buen camino, pero los versículos no están hablando de esto. Estamos hablando de una nación, de un pueblo que se comporta del modo adecuado. Las puertas, por supuesto, están abiertas para el resto de las naciones del mundo para que se comporten correctamente, aunque sea solamente al nivel natural, aunque sea solamente al nivel básico aceptable. En teoría, puede que haya muchas naciones hoy en día que ya hayan empezado a ver que esto es así. Las naciones en sí, hay una fuerza, unas peleas muy duras dentro de esta misma naturaleza para intentar averiguar cuál es el camino correcto y cuál es el camino equivocado. ¿Dónde están exactamente los escollos? Si hay que encallar aquí o si hay que dar una vuelta para poder seguir avanzando. Pero de todos modos, esto es un reto que está abierto a todas las naciones del mundo y que esperamos que todos sigan por el buen camino y sigan el ejemplo del pueblo de Israel en buscar la verdad, en no desfallecer cuando hay caídas, porque siempre hay caídas, no desfallecer por esto, no rendirse, no decir por el hecho de haberme caído ya 3 o 4 o 5 veces significa que no hay nada que hacer, no, al contrario, significa que aquí esto es un punto importante, que debes esforzarte más para superarlo y somos capaces de hacerlo y estamos todos invitados y obligados a hacerlo. Shalom.